¿Qué pasa cuando se abre la puerta a la educación para más gente, pero la casa se queda del mismo tamaño? En Ecuador, esta pregunta se ha convertido en una crisis. Aulas tan llenas que el aprendizaje se vuelve casi imposible. Hoy vamos a analizar un estudio que se mete de lleno en esta preocupante paradoja del sistema de educación pública del país. Para entender la magnitud de todo esto, empecemos con una sola cifra, pero es una cifra clave. Más del 74% de todos los estudiantes en Ecuador están en el sistema público. Esto nos da una idea clarísima de la enorme responsabilidad que tiene el Estado en sus manos. Y bueno, esta es la pregunta del millón, la que guía todo este análisis. Cuando la demanda supera por tanto la capacidad, ¿cuáles son las consecuencias reales? ¿Qué le pasa a la calidad de la enseñanza, al bienestar de los estudiantes e incluso a sus derechos más básicos? Bien, para entender el problema hay que ir al origen. Y aquí es donde la historia se pone interesante, porque la crisis del hacinamiento tiene sus raíces en una política que en principio fue un avance increíble, la idea de darle acceso a la educación a mucha más gente. A ver, esta línea de tiempo lo explica todo a la perfección. En la década de 2010, como vemos, Ecuador logró que más estudiantes entraran a la escuela, un éxito total. Pero, ¿qué pasó después? Entre 2015 y 2022, la infraestructura y el número de profes no crecieron al mismo ritmo. De hecho, en algunos casos, hasta bajaron. El resultado es esa brecha que vemos, una presión que se volvió insostenible. Entonces, aquí está el punto clave. El Estado, con toda la razón, priorizó que más niños, niñas y adolescentes pudieran estudiar. Genial. Pero esta democratización no vino con una inversión equivalente en escuelas, en profes, en recursos. Es como si hubieran abierto la puerta de la casa para que todos entraran, pero sin agrandar la casa. Bueno, ya vimos las causas. Ahora vamos a una de las consecuencias más alarmantes. ¿Qué pasa en el día a día dentro de un aula sobrepoblada? ¿Cómo afecta realmente el proceso de enseñar y aprender? Y esta comparación es brutalmente clara. Por un lado tenemos el ideal, ¿no? Un aula de calidad, donde hay espacio para la atención personalizada, para construir confianza. Y por otro, la cruda realidad del hacinamiento. El aula se transforma en un lugar donde la enseñanza es solo transmitir información en masa, donde las relaciones se pierden y el ambiente se vuelve pesado. Y si lo desglosamos, miren las fallas concretas que identifican los expertos. La atención individualizada se vuelve prácticamente un sueño. El ruido y las distracciones por las nubes. La motivación de los estudiantes obviamente cae en picada. Y algo súper importante, la educación inclusiva, que necesita atención especial, se vuelve una meta casi inalcanzable. Pero el impacto no es solo académico. El estudio revela algo más, un costo oculto, que no se ve a simple vista, pero que es igual de dañino. El tremendo impacto psicológico que el hacinamiento tiene en los estudiantes. Y aquí el análisis es contundente. Un aula sobrepoblada no es solo incómoda, es un caldo de cultivo para problemas psicosociales. Estamos hablando de estrés crónico, de ansiedad constante, de más conflictos entre compañeros y, en resumen, de un deterioro muy fuerte en el bienestar emocional de los chicos y chicas. Esta cita del estudio lo resuma de una forma, muy potente. Lo que empieza como un simple problema de espacio físico se convierte en una violación directa de las condiciones que necesita cualquier persona para desarrollarse plenamente. Ya no estamos hablando de pupitres, estamos hablando de futuros. Y esto nos lleva al argumento central del estudio. El hacinamiento en las aulas no es solo una mala política o un problema de gestión. No. Desde una perspectiva legal, es una falla constitucional. Analicemos esta tabla porque es la clave de todo. Primero se viola el artículo 11 sobre igualdad. ¿Por qué? Porque crea dos sistemas educativos desiguales. Segundo, va en contra del artículo 27 que exige una educación de calidad y calidez, algo imposible en un aula saturada. Y por último, atenta contra el artículo 28 que garantiza la permanencia, ya que el hacinamiento es un factor de riesgo para que los estudiantes dejen la escuela. Los expertos en derecho le ponen un nombre a esto: omisión estatal. Es un concepto fundamental. Significa que la inacción del Estado, su falla en proveer las condiciones correctas para la educación, no es una simple negligencia, es en sí misma una violación de su deber constitucional. Y así cerramos con la pregunta que lo resume todo. Si la Constitución dice que la educación es un derecho humano fundamental, la responsabilidad de garantizarlo en condiciones dignas recae directamente sobre el Estado. El hacinamiento nos obliga a pensar en las consecuencias de esa responsabilidad cuando no se cumple.